Mientras tanto, muy buenas noches para todos, bienvenido para todas, bienvenidas a esta noche. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿En qué consiste esta invitación? Es una preparación, yo voy a corregir ahí, yo iba a hacer una novena, pero la vamos a corregir ya para mañana, va a decir decena de Pentecostés. 10 días preparándonos para celebrar Pentecostés, porque pretendemos aprender acerca del Espíritu Santo, todo lo que podamos aprender de él en 9 días, y el 10º día vamos a tratar de hacer una oración de efusión de Espíritu Santo. Digo yo que a tratar de hacer, porque para que podamos nosotros recibir una efusión de Espíritu Santo, para que podamos nosotros renovar nuestra vida con el poder del Espíritu Santo, esto se debe hacer en comunidad y ojalá con contacto de nuestros hermanos. Vamos a ver si el Espíritu nos coge la caña y acepta esta invitación que le hemos hecho para que venga, nos asista, nos acompañe en esta vía virtual. Yo creo que Él lo puede hacer, pero necesitamos muchísimo de cada uno de nosotros para que Él pueda actuar. Yo creo que Él lo puede hacer, pero necesitamos nosotros estar bien conectados para que Él pueda actuar y hacer lo que Él puede hacer en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos. Entonces nos toca hacer más a nosotros, porque el Espíritu Santo hace harto, hace mucho, Él puede hacer bastante, pero como es por un medio virtual, es la primera vez que yo hago eso, es la segunda, la primera vez fue del 2021 para Pentecostés, exactamente, para esta fecha estaba haciendo yo una novena de Pentecostés, una vigilia de Pentecostés. Ese día empecé yo con el COVID en mi vida y entonces yo estaba animando una vigilia así por este medio, virtual. Y se hizo un encuentro de la noche, toda la noche hasta la mañana. Eso sí, yo amanecí muerto porque estaba con COVID, no sabía. Y no supe cuál fue el final de todo, si hubo resultados, si el Espíritu de Dios hizo algo en ese novenario, no supe, no averigüé. Entonces, esta sería nuestra segunda vez, nuestro segundo ensayo para ver cómo funcionan las cosas. Entonces, me presento, mi nombre es Yesid Peñuela para quienes no me conocen. Yo estudié filosofía en la Universidad Minuto de Dios y teología en la Universidad Javeriana. Soy más del Minuto de Dios, soy carismático y también me encuentro participando de una comunidad que se llama Movimiento Parroquial Juan 23. Es un movimiento de retiros Juan 23 que realizamos retiros de conversión. Y hoy pues he vuelto aprovechando esta fiesta que se aproxima, esta solemnidad que se aproxima, quise organizar este encuentro porque necesitamos renovar la iglesia. A través de este encuentro, de estos 9 días, vamos a ir descubriendo cómo podemos encontrarnos con Él. No tengo la invitación, ¿cómo no? Es que nos acostumbramos a no leer. Y entonces aquí están algunos diciéndome que cómo tenemos que hacer para entrar, que no tengo el enlace. Y el enlace está, ¿cierto que sí? Sí, claro, ahí está. No leen, carachas, no leen. Son 2, son 3. Bueno, les voy a explicar un poquito de qué es Shema. ¿Alguien sabe qué es Shema? ¿Es el Shema que está en el tablero? Yo no sé, nunca lo había escuchado. Bueno, esta es una palabra hebrea. Y si nosotros solemos asistir a predicaciones
Si nosotros con frecuencia vamos a misa y estamos atentos, de pronto en alguna ocasión el sacerdote nos dice, el credo de los apóstoles el credo de los apóstoles no, el credo de los judíos escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo, lo amarás a Él con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo su ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra clave es, escucha Israel. Esto que les estoy diciendo se lo contarás a sus familiares, a sus hijos, a sus amigos. Tendrán esta palabra en sus manos, en la frente, en la puerta de su casa y se les contarás a todas las gentes. Cuando empieza Yahvé a decir esto a Moisés más que todo, dice, escucha Israel, oye Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Entonces, esa palabra, oye Israel, es Shema. Shema es escucha. Y así se llama esta escuela. Entonces, queridos, ustedes que acaban de ingresar ahí, los que están ingresando, hoy nos reunimos como peregrinos del Espíritu dispuestos a caminar hacia Pentecostés. El momento en que la efusión del Espíritu Santo transformó a los primeros discípulos y dio inicio a la misión evangelizadora de la iglesia. Esa fue la gran celebración de Pentecostés. En este recorrido espiritual que estamos por comenzar, quisiera hablarles de la profundidad y belleza de la palabra Shema, que da nombre a nuestra escuela virtual de teología. En hebreo, Shema, escucha, es la primera palabra del célebre pasaje bíblico que nosotros encontramos en el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versículos del 4 al 5. Y qué bueno que ojalá estén ustedes ahí con Biblia en mano, con bolígrafo y con agenda, para que tomen nota y después ustedes vayan y profundicen en sus Biblias. Este texto bíblico dice ahí más o menos en hebreo, Adonai Eloheinu Adonai Echad Behabad et Adonai Eloheina Bechol Beyavetá Ubekol Nafeshá Ubechol Me Obedá. ¿Y cómo sería eso en castellano? ¿Qué significa? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta invitación a escuchar no solo es una acción física, sino una apertura espiritual, una disposición que debemos tener nosotros desde el corazón para recibir y obedecer la voz de Dios. Escucha, indicando no solo oír, sino obedecer y vivir según esta verdad. Por supuesto, este verso corresponde al Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5, conocido como el Shema, una declaración fundamental de la fe en el único Dios. En el contexto de esta decena de Pentecostés, el Shema adquiere un nuevo sentido, nos invita a escuchar al Espíritu Santo. Importante, porque hemos oído hablar del Espíritu de Dios y dice quizá en la serenidad, quizá en el viento, quizá en Pentecostés ocurrió un estruendo fuerte como una ráfaga de viento. Entonces aquí nos están invitando a escuchar al Espíritu de Dios. Nos toca poner todos los sentidos para tratar de comprender, para tratar de entender y para tratar de escucharlo a Él. A ver cómo nos va a hablar, a ver cómo se va a manifestar y a ver cómo nos va a hablar. Quien habla en lo profundo de nuestro ser es el Espíritu de Dios y quien va a hablarnos. También en la palabra de Dios nos va a hablar.
Y Él nos habla constantemente en la vida de la iglesia, en los acontecimientos diarios, en los acontecimientos cotidianos, nos habla el Espíritu de Dios en los acontecimientos que nos rodean. Ahora bien, Pentecostés es el tiempo en que esa escucha nos lleva a ser transformados, fortalecidos y enviados. Así como los apóstoles escucharon y acogieron el Espíritu Santo, nosotros también debemos abrirnos a su acción para que Él renueve nuestra fe, nuestra misión y nuestra comunidad. Este camino que vamos a emprender hoy, este camino de preparación que iniciaremos, es una oportunidad para vivir el Shema de manera plena, escuchar con humildad, meditar con gratitud y actuar con valentía durante los 10 encuentros que vamos a tener. Vamos a profundizar en el misterio y la acción del Espíritu Santo, redescubriendo la grandeza de Pentecostés y su impacto en nuestras vidas. Como peregrinos del Espíritu, somos llamados a la esperanza. Una esperanza que nos impulsa a avanzar, a creer y a construir juntos una comunidad arraigada en el amor y la misión. Muchos de ustedes hacen parte de diversos grupos, de diversas parroquias, de diversas comunidades, pero cada una de ellas tiene un carisma ejemplar, un carisma distinto, un carisma básico. Pero cuando estamos iluminados, cuando nosotros estamos antecedidos por esta fuerza que estamos emprendiendo a partir de hoy, nuestra misión es más eficaz. Que este tiempo sea un espacio para escuchar la voz del Señor y dejarnos transformar por su Espíritu, aquel que todo lo renueva y lo fortalece. En esta decena de Pentecostés, les animo a abrir su corazón, a dejarse guiar y a compartir con otros esta experiencia transformadora. Es decir, la enseñanza que ustedes reciban deben impartirla, por eso es bueno tomar nota. Si de pronto aquí grabamos y compartimos la grabación, es para que ustedes se actualicen más que todo. O yo les comparto la grabación con los que no pudieron asistir, pero la enseñanza la tienen que dar ustedes personalmente. La enseñanza de lo que aprendan. Deben entonces dejarse guiar y compartir con otros esta experiencia de lo que Dios, de lo que el Espíritu Santo va a hacer en su vida en estos 10 días. 11 con el día de Pentecostés. Que el Shema sea más que una palabra, que sea un llamado constante en nuestro caminar de fe. Y debemos, para que desde ya el Espíritu de Dios haga mella en nuestras vidas, repetir constantemente, todos los días, y desde el día de hoy: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Por supuesto que en el transcurso de estos encuentros, si llegan a surgir preguntas, deben formularlas, no se pueden quedar calladitos. Cualquier duda, ustedes dicen no entendí o lo que sea, preguntas que quieran hacer. Entonces, he acabado de hacer una introducción. Si quieren ustedes formularan una pregunta mientras yo hago esta otra introducción. Así se va a llamar este es el lema, este es el tema de nuestra decena de Pentecostés: peregrinos del Espíritu, caminando hacia Pentecostés con esperanza. Y después de que el Espíritu haga lo suyo en nosotros, seremos entonces peregrinos del Espíritu, para ir transformando nuestras comunidades, nuestra vida, nuestra familia. ¿Algo que quieran preguntar? ¿O decir?
¿O todo comprendido? Sí, yo quisiera que por favor me repitiera eso que dijo usted como tan diciente que cuando estaba hablando de Chema, que escuchar con humildad, sé que fueron 3 cositas, pero es que no cogí las otras 2. Sé escuchar con humildad y más. Bueno, vamos a ver si me llega a la memoria, pero mientras tanto, yo les digo una cosa. Esta escuela se formó, nació porque más que todo se dio la novedad de la pandemia, porque yo era profesor de algunas escuelas de evangelización del Minuto de Dios y a causa de la pandemia resolvimos reunirnos virtualmente para poder seguir evangelizando. Entonces, esta fue una manera, una estrategia. Por supuesto que cuando yo empecé a invitar a muchos de los estudiantes que se inscribieran, que participaran de los cursos, no quisieron hacerlo porque que no nos gusta la tecnología, porque qué problema, nosotros ya estamos viejitos, que quién maneja eso. Entonces pueden ser viejitos de 60, personas de 60 años y decían que ya somos viejitos. Ya aquí hay personas que tienen más de 60 y sin embargo lo hacen y ya por lo menos se adiestraron y ya lo pueden hacer. Entonces yo quise continuar, ya que las escuelas se esfumaron, solamente existe una, que es la de Santa Isabel, manejada por los seminaristas del Minuto de Dios, y está allá abajo en el barrio Santa Isabel. Entonces, si esta facilidad que puede llegar a sus hogares, es cierto que no nos podemos tocar, no podemos rayar el tablero, pero a veces se facilita para muchos, porque están desde la comodidad de su casa, pero algunos quieren todavía participar de los salones de clase. Entonces lo que se pretende es que nosotros debemos abrir nuestro oído y nuestro corazón para escuchar con humildad. El otro paso que tenemos que hacer es meditar, porque como vamos a contemplar la palabra de Dios, entonces debemos poner todos nuestros sentidos. No podemos nosotros sintonizar aquí la clase y mirar la novela o mirar las noticias o mirar otra cosa, porque así no nos funciona. No va a actuar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si queremos que actúe en nuestras vidas, tenemos que poner ahí todos nuestros sentidos. Estar abiertos aquí pensando que el Espíritu de Dios puede hacer cosas en nuestra vida, y eso significa estar dispuestos y ser humildes. Cuando yo espero de Dios, eso se llama humildad. Cuando yo espero en Dios, soy humilde. Cuando yo confío en Dios, soy humilde. Pero para ello tengo que meditar. Así como nosotros estamos escuchando con humildad, debemos meditar dando gracias. Meditar eso que se me ha enseñado con gratitud y actuar con valentía. Es decir, cuando nosotros sentimos que el Espíritu de Dios me está llamando a algo, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer un grupo de oración, yo quisiera ayudar en mi parroquia, cuando llegan esas insinuaciones de que yo quisiera hacer cosas, es el Espíritu de Dios que ya nos está poniendo a trabajar. Esa es la manera en que Dios nos habla. Entonces esas son las 3 cositas que yo decía: debemos escuchar con humildad, meditar con gratitud y actuar con valentía. Porque muchos de nosotros podemos decir: no tengo memoria, ya estoy viejito, yo no puedo. Pero cuando nos arriesgamos a actuar sin olvidar las 2 anteriores, Dios nos pone a trabajar y debemos seguir con humildad, porque hay un problema, que cuando nosotros no nos desprendemos de la humildad, empezamos a trabajar en las parroquias, Dios nos pone a trabajar en nuestras parroquias y empezamos a mandamos más que el cura, nos mandamos más que el papa, nos volvemos radicales, mandamos en la parroquia, empezamos a mandar, se nos olvidó que éramos humildes. Y eso no está bien. ¿Listo? ¿Algo más? Buenas noches, sí. ¿Puedes repetirlo de nuevo que no alcancé a tomar nota, profe? Gracias. Escuchar con humildad. Estaba muy concentrada escuchando y no tomé nota.
Escuchar con humildad, meditar con gratitud y actuar con valentía. Digo que actuar con valentía porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nos llena de valor, de valentía para hacer las cosas de Dios. A veces nosotros decimos que para hacer las cosas de Dios, para servir en las cosas de Dios debemos ser santos primero. Si ustedes esperan ser santos antes de servir en la iglesia, se mueren y no lo prueban. Ustedes tienen que empezar desde ya. Si quieren servir, empiecen a servir y empiecen a trabajar en ese proceso de santificación. Que yo estoy seguro que ustedes empiezan a servir en la iglesia, sirven un montón de años, se mueren, las entierran y no han llegado a la plena santificación. Entonces desde ya vayan buscando esa santificación, que de pronto, si son obedientes, pues ustedes alcanzan al final a llegar a ser lo que se proponen, ser santos, para poderle servir al Señor. Recuerden que esta vida que nosotros llevamos es un tiempo, no sabemos cuántos días nos va a dar Dios. Todos estos días es una preparación camino a la santidad. Entonces no esperen primero llegar a ser santos ya para empezar a volverse a los caminos de Dios. Desde ya, ir avanzando de a poquitos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Este es nuestro primer día. Y aquí vamos. El primer tema del día de hoy. Y ahorita les voy a mostrar todos los temas. Están bien atentos. El tema de hoy, un recorrido por las raíces bíblicas y litúrgicas de Pentecostés para redescubrir la grandeza de este acontecimiento espiritual. Solamente los que han vivido la experiencia de Pentecostés, solamente los que han vivido una experiencia en el Espíritu Santo, saben lo importante que es el Espíritu Santo. Saben lo que es el Espíritu de Dios y lo que es necesario en la vida de la iglesia y en la vida de nosotros, en mi vida, para que Él pueda abrirme paso a esta vida espiritual. Introducción a Pentecostés, vamos a ver origen y significado. Los invito entonces a que dispongan sus oídos, su mente y el corazón para hacer esta oración que la va a ir haciendo cada uno de ustedes, y nosotros nos unimos a esa oración. Una persona abre su micrófono y empieza, y nosotros la seguimos con el micrófono cerrado, y las otras personas están atentas para continuar, el que quiera seguir. Si quieren, para que estén pendientes, yo voy a iniciar. Iniciamos este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestra palabra. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revelamos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Muy bien, este es un himno de invocación al Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a entrar en oración. Cuando lo hacemos nosotros bien meditativo, lo convertimos en oración. Vamos a ver todos los temas que vamos a ver en el transcurso de estos 10 encuentros. Bien atentos, y si quieren preguntar algo, aprovechan. El primero es el de hoy. Introducción a Pentecostés, origen y significado. Esa fue una de las preguntas que ustedes formularon cuando se inscribieron. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la definición? Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver un recorrido por las raíces bíblicas y litúrgicas de Pentecostés para redescubrir la grandeza de este acontecimiento espiritual. Segundo tema, para mañana. Quien quiera ahorita, conecta su micrófono para que lea la descripción sugestiva del tema. El tema de mañana va a ser el Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Cuál es esa descripción sugestiva? Exploremos cómo el Espíritu Santo actúa desde el Génesis hasta los Hechos de los Apóstoles, guiándonos en la historia de la salvación. Muy bien, exploraremos cómo el Espíritu actúa desde Génesis hasta el Apocalipsis. Bien atentos entonces. Tercer encuentro, los dones del Espíritu Santo, fuente de gracia y fortaleza. ¿Quién quiere leernos la descripción sugestiva? Descubre los dones divinos que el Espíritu Santo quiere derramar en tu vida para santificarte y empoderarte. Muy bien, y si surge alguna pregunta de lo que estamos diciendo, la pueden ir formulando, ¿no? No se queden con las ganas. No se queden con las ganas de saber. Cuarto encuentro. Frutos del Espíritu de Dios. Manifestación de una vida transformadora. ¿Quién lee la descripción sugestiva? Aprende cómo los frutos del Espíritu reflejan su acción transformadora en nuestro día a día. Muy bien. Para nuestro quinto día de encuentro, el Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. ¿Quién quiere hacer la descripción? Conoce cómo el Espíritu ha guiado y renovado a la Iglesia a lo largo de los siglos. Muy bien. Nuestro sexto encuentro. El Espíritu Santo en los sacramentos. Descripción. Descubre cómo el Espíritu actúa poderosamente en cada sacramento, especialmente en la confirmación. Perfecto. En nuestro séptimo encuentro tenemos la oración al Espíritu Santo, clave para una vida de fe profunda. ¿Quién quiere hacer la descripción? Aprende a dialogar con el Espíritu Santo y a dejar que su presencia inunde tu corazón en la oración. Y aprovecho para decir lo siguiente. El Espíritu de Dios, si nosotros queremos que esto ocurra en nuestra vida, debe ocurrir en una actitud de oración. Todos nuestros encuentros deben ser en una situación de oración, porque solo ahí puede ocurrir. Pentecostés ocurrió porque los discípulos y María se reunían y estaban en actitud de oración. Cuando María engendró al Hijo de Dios, cuando María empezó a gestar al Hijo de Dios, para que el Espíritu de Dios actuara en su vida, debió estar en actitud de oración, y por eso el ángel logró comunicarse con ella. ¿Por qué no creo que lavando ropa o jugando un partido de parqués o en otra situación de esta mundana pueda actuar el Espíritu de Dios en la vida del hombre? Él actúa en medio de la oración. Por eso, clave es que nosotros utilicemos todos estos encuentros en un ambiente de oración, y si queremos que ocurra el gran misterio del Espíritu en el último día, tiene que ser en oración.
Octavo encuentro, discernimiento espiritual. Escuchar la voz del Espíritu. ¿Quién quiere leer la descripción? Una guía práctica para identificar y seguir la dirección del Espíritu en tus decisiones diarias. Sí, a veces no sabemos qué hacer, a veces nos sentimos enredados, confundidos para tomar una decisión. ¿Qué pasó? O han tomado otras decisiones por nosotros, y entonces es el momento para que nosotros tomemos decisiones por la luz del Espíritu Santo. Incluso, si ustedes desde ya tienen necesidades, hace 2 días alguien está en una dificultad, y entonces yo le dije, bueno, yo voy a empezar un decenario del Espíritu Santo. Vamos a poner esa situación suya ahí en la oración, a poner esa situación suya en el corazón del Espíritu para que ayude a resolver esa situación que es un tanto complicada. Pero, y desde ya estoy poniendo esa intención que me dijo esa persona para que el Espíritu de Dios ayude a guiar la situación de esa dificultad. Y si ustedes las tienen, vayan pensándola, vayan poniéndola aquí en estos 10 días de encuentro, para que sea el mismo Espíritu de Dios dando respuestas a esa solicitud, a esta necesidad que todos nosotros tenemos, para que sea el Espíritu dándonos a nosotros discernimiento de cómo solucionar muchas de nuestras dificultades. En el último día, ya hablando teóricamente acerca del Espíritu, trataremos a María y el Espíritu Santo, modelo de entrega y docilidad, el de María. ¿Quién quiere hacer la descripción? Reflexionemos. Dale. Okay. Reflexionemos sobre la relación única entre la Virgen María y el Espíritu Santo como inspiración para nuestra vida de fe. Perfecto. ¿Y qué pasará en el último día? Gran encuentro de fusión de Espíritu Santo y renovación de la misión. ¿Y quién quiere leer la descripción? Perdón, profesor, dice que la llamada se va a terminar en 15 minutos. Sí, en 15 minutos yo les envío otro enlace para volvernos a conectar. Ok. Una experiencia espiritual inolvidable para abrirnos a la gracia del Espíritu y renovar nuestros compromisos con Cristo y su Iglesia. Una experiencia espiritual inolvidable para abrirnos a la gracia del Espíritu y renovar nuestro compromiso con Cristo y su Iglesia. Y vuelvo y le digo, se necesita de nosotros montón para que podamos nosotros llevar a cabo esto que pensamos hacer. Esa efusión de Espíritu Santo se hace tocando a las personas, pero como estamos a larga distancia, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que haga más de lo que Él sabe hacer. Por eso necesitamos, yo cuento con Él, pero yo cuento con que ustedes van a ser obedientes a hacer todo lo que yo les estoy proponiendo para que se haga efectivo lo que necesitamos. Muy bien, empezamos entonces este recorrido por las raíces bíblicas y litúrgicas de Pentecostés, porque vamos a redescubrir la grandeza de este acontecimiento espiritual. Y empezamos con el contexto bíblico e histórico de Pentecostés. Pentecostés en el Antiguo Testamento. Vemos nosotros una relación de la palabra Pentecostés con la fiesta judía de las semanas. Nos toca saber qué es eso, la fiesta de las semanas. En hebreo, los judíos le llaman Shavuot, que es la fiesta de la cosecha, que les rememora a los judíos el día en que ellos, cuando salieron de Egipto y estaban atravesando el desierto, tuvo que Moisés subir al monte para encontrarse con Dios. Dios les entregó las tablas de la norma, las tablas de la ley, y eso es lo que se celebra ese día. Ustedes tienen Biblia.
Espero que ya se hayan sintonizado con este texto bíblico, Levítico 23, capítulos del 15 al 21, que vamos a leer en este momento. ¿Quién la pudo encontrar ya? Atentos pues. A partir del día siguiente al sábado, o sea, desde el día en que llevéis la gavilla de la ofrenda de balanceo, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días, es decir, hasta el día siguiente al séptimo sábado. Entonces ofreceréis a Yahvé una oblación nueva. Llevaréis de vuestras casas como ofrenda de balanceo 2 panes, hechos con 2 décimas de flor de harina y cocidos con levadura como primicias para Yahvé. Juntamente con el pan ofreceréis a Yahvé 7 corderos de 1 año, sin defecto, un novillo y 2 carneros. Serán el holocausto para Yahvé con su oblación y sus libaciones, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de comunión. El sacerdote ejecutará con ellos el rito de balanceo ante Yahvé, junto con el pan de las primicias y con los 2 corderos. Serán cosas consagradas a Yahvé y pertenecerán al sacerdote. Ese mismo día invocaréis una reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. Decreto perpetuo es este para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Muy bien, vamos a explicar eso, porque a veces se dijo tanto que no se dijo mucho. Entonces dice aquí, vamos a hablar de la fiesta de las semanas, que la comunidad judía le llamaba a eso Pentecostés. A partir del día siguiente al sábado, es decir, un domingo o el primer día de la semana, a partir del día en que hayáis llevado la gavilla del gesto de mecida. ¿Qué es eso? La gavilla esto están hablando de un grupo de personas que cultivan la cebada o el trigo, y cuando están recogiendo el trigo o la cebada, empiezan a formar montones, esos montones de trigo o de cebada, para poderlos cargar. Los recogen, los enrollan y les forman un nudo. Ese paquete se llama gavilla. Pero cuando lo van a ofrecer a Dios, como que lo llevan al cielo y lo vuelven a bajar ofreciéndoselo a Dios. Ese es el gesto de mecida. Mecer la gavilla o el paquete de cebada o de trigo ofreciéndoselo a Dios. Y dice ahí, contaréis 7 semanas completas. 7 por 7, 49. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado, y entonces ofreceréis a Yahvé una oblación nueva. Eso es lo que van a hacer al día siguiente después del sábado, después de haber celebrado Pentecostés. Después de haber celebrado Pascua. Eso es lo que nos están diciendo ahí. A partir del día siguiente al sábado, o cuando ocurra la Pascua, ocurre lo otro. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado, y entonces ofreceréis a Yahvé una nueva oblación. Desde vuestros hogares llevaréis para el gesto de mecida. Ese gesto de mecida es subir y bajar la gavilla o el paquete de trigo, de todas las ramas de trigo. 2 panes hechos con 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura. Son las primicias para Yahvé. Entonces, en eso consiste Pentecostés.
que se le está dando gracias a Dios por la cosecha y se le está ofreciendo unos panes cocidos, dándole gracias a Yahvé por el fruto de toda la cosecha. Además de los panes, van a ofrecer 7 corderos sin defecto de 1 año, un novillo y 2 carneros. Es un ofrecimiento grande que deben realizar todos los dueños de ese cultivo. Serán holocausto para Yahvé, es decir, deben ser consumidos, deben ser quemados. Eso es en holocausto, quemados en el altar, junto con la oblación y las libaciones. La oblación es el ofrecimiento y libaciones son oraciones. Manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Está diciendo ahí que cuando se está quemando todo esto, eso llega a la nariz de Dios con fragancia, con olor agradable, y que Dios acepta eso como una oblación. Versículo 19. Ofreceréis también un macho cabrío en sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de comunión. Todo esto hay que hacerlo en Pentecostés. Bueno, lo hacía la comunidad judía. Pero mire, para el pecado hay que sacrificar un macho cabrío. Todo eso se simplificó porque ahora por el pecado, ¿qué hacemos nosotros? Participar de los sacramentos que nos dejó Jesús después de su sacrificio en cruz. Ofrecerás también un macho cabrío como sacrificio de comunión. El sacerdote lo presentará como gesto de mecida ante Yahvé. De mecida es elevándolo y mostrándolo. El sacerdote los presentará como gesto de mecida ante Yahvé, junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Es más o menos parecido a lo que hace el sacerdote cuando está celebrando la misa y en una mano tiene el cáliz y en la otra mano tiene el pan o la hostia consagrada. Ese gesto de elevarlo y presentarlo ante Yahvé es como el gesto de mecida, igualmente. Junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada para Yahvé y pertenecerán al sacerdote. Ese mismo día harán una convocación sagrada. No harán trabajo alguno. Esto es un decreto perpetuo para sus generaciones donde quiera que habiten. Eso era lo que tenían que hacer 50 días después de Pascua. Y eso mismo estaba ocurriendo en la comunidad judía, mientras que los discípulos estaban reunidos en un lugar en Jerusalén, en el cenáculo, y ocurrió la venida del Espíritu Santo. Mientras los judíos estaban haciendo esto, eso estaba ocurriendo en el cenáculo, la venida del Espíritu Santo. Ese es el contexto. Por eso la palabra Pentecostés para los cristianos sí es la venida del Espíritu Santo, pero es una palabra judía ya utilizada donde celebrábamos lo anterior. Pentecostés en el Nuevo Testamento, es decir, ahí dice 50º día, que eso es lo que significa Pentecostés. 50º día, día 50. Hoy jueves, estamos celebrando 40 días después de Pentecostés. Hoy estaríamos celebrando la subida de Jesús hacia el cielo, la ascensión del Señor. Solo que en Colombia la celebramos el próximo domingo. Pero hoy es el día número 40 y 10 días después sería Pentecostés. Vamos a hacer lectura de ese texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, donde se da el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Quién lo tiene por ahí? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Muy bien. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Día que primero se llamó la fiesta de la siega. Todo ocurrió reunida la comunidad, esa comunidad que nace del costado de Cristo y se levanta con Pentecostés. Los discípulos, los que Jesús llamó, los que Jesús convocó, estaban con las puertas cerradas, aterrorizados, porque recién habían matado a su maestro. Ellos seguían con miedo, seguían con temor, seguían escondidos. Ya llevaban 50 días. ¿De qué comunidad estamos hablando? De la que nos habla Hechos de los Apóstoles 1 del 13 al 14, que allí nos están hablando de los primeros discípulos. Y yo creo que allí en 13-14 también nos habla de la Virgen y las demás mujeres. A ver, ¿quién? Otra persona que tenga ahí Hechos 1, 13-14. Y cuando entraron, subieron a la estancia de arriba donde se alojaban habitualmente. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos hacían constantemente oración en común con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perfecto. Entonces, la comunidad de la que estamos hablando donde ocurrió esto es la comunidad de Hechos 1, 13, 14, que es la comunidad de los 12 apóstoles, María la Virgen y las demás mujeres que acompañaban. Ahorita como se nos va a cortar la conversación, entonces yo voy a ir preparando el otro encuentro. ¿Listos para que reciban su enlace? ¿Falta alguien? ¿O estamos todos? Sí, falta vida. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa con Lida. Aunque ya le envié la invitación. Y en el versículo 2, ¿me recuerda qué dice el versículo 2? ¿Quién estaba leyendo? Perdón, yo. En el versículo 2, de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraba. Clave. El Espíritu Santo lo llena todo. Llena todo y todos los lugares. Pero miren, ¿qué era lo que estaban haciendo los apóstoles? Ustedes que leyeron. Dice que estaban todos reunidos con un mismo objetivo. No aclaran cuál es el objetivo, pero se supone que podían estar asustados. Pero si llegó el Espíritu Santo es porque estaban en oración, ¿no? Exactamente, todos estaban, siempre que se reunían. Y cuando leímos Hechos 1, 13, 14, creo que decía que estaban en oración. Siempre que se reunían en el cenáculo, era en actitud del encuentro de la comunidad para celebrar la misa o lo que fuera, la oración. Veamos qué dice Hechos 4:31. La otra persona, mientras tanto, va buscando qué dice Juan 3:8, según el texto bíblico, para demorarnos menos. ¿Qué dice Hechos 4:31? Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Muy bien. Vuelve a repetir, Elsie. Bueno, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. ¿Sí ve? Más o menos parecido
a lo que estábamos diciendo en la introducción, cuando yo estaba haciendo la introducción con ustedes, y les estaba yo recomendando, debemos hacer nuestro encuentro en actitud de oración. Esto es un encuentro de oración. Disponemos y apartamos todos y nos volvemos oración, porque al final el Espíritu actúa en medio de la oración y todos quedan llenos del Espíritu Santo. Y al final todos proclamaban con valentía, que es uno de los dones que necesita la iglesia y necesitamos nosotros, porque muchos de nosotros queremos hacer, pero nos da miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no estamos instruidos, porque no nos hemos formado, pero debemos recordar algo que decía Jesús. Jesús le decía a los discípulos, Él les recordará todas las cosas. El Espíritu de Dios se encargará de recordarles y de enseñarles lo que yo les he dicho y de recordarles. ¿Qué dice Juan 3:8? Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Aquí existe afinidad entre el Espíritu y el viento. El viento sopla por donde quiere, por donde va. No sabemos de dónde viene. Las cosas del Espíritu son así. No sabemos qué está en la mente de Él y por eso a nosotros se nos dificulta tomar decisiones. Y por eso importante es que nosotros estemos en Él, en el Espíritu, con contacto constante para que sea Él el que nos esté iluminando y nos esté llevando a nosotros a tomar buenas decisiones, sabias decisiones, porque estamos en el Espíritu, que es el que nos ayuda a tomar esas decisiones. El Espíritu de Dios nos ayudará a nosotros a tomar tales decisiones, pero si lo invocamos y si estamos en Él. Quien estaba leyendo, recuérdeme, versículo 3. Profe, perdóname. Señora. Es que me quedé viendo lo que acaban de leer en Juan, que dice, el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Sí. Así es todo el que nace del Espíritu. O sea, yo en algún momento había entendido mal este texto, yo había entendido como que no sabía de dónde venía y para dónde iba, pero así es todo el que nace del Espíritu. ¿Sí? O sea, lo que están comparando acá con el texto es el que nace del Espíritu. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Puedes explicar eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús se fue a escuchar una predicación? Estaba predicando Juan el Bautista. ¿Qué predicaba? El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está entre nosotros. Convertíos. Yo los estoy bautizando a ustedes con agua. Un bautismo de conversión. Pero cuando venga Él los bautizará con un espíritu, que es espíritu y fuego. A Él es al que deben seguir. Estaba Él predicando eso cuando se aparece Jesús. Y cuando terminó la predicación, Juan el Bautista invitó a las personas que quisieran iniciar ese camino de conversión a acercarse para sumergirse en el agua y comprometerse. Uno de ellos fue Jesús. Jesús se acercó y cuando Él se estaba sumergiendo en el agua, Juan el Bautista, se dio cuenta que este era de quien Él estaba hablando. Y en ese momento entonces los cielos se abrieron, bajó el Espíritu Santo, en forma de paloma, y se escuchó la voz en el cielo, que nosotros sabemos qué fue lo que dijo esa oración. Inmediatamente, el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto. Jesús no tenía intenciones de ir al desierto, menos a tener un encuentro con el mal, porque dice el texto bíblico que allá el demonio lo tentó en 3 situaciones. Esto no estaba en la mente de Jesús. ¿De quién fue la idea de ser tentado por el mal? La idea fue del Espíritu de Dios, no de Jesús. Entonces por eso
eso de que nosotros no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos es porque el Espíritu Santo es el que nos conduce a nosotros, nos empuja a hacer cosas que ni están en la mente nuestra, pero después vemos nosotros los frutos y vemos los resultados. ¿Más o menos comprendido? Perfecto, sí señor, muchas gracias. Un ejemplo, Entonces a leer, un ejemplo más. María estaba en oración. Ella, me imagino que estaba pensando, después de la oración, ¿qué tengo que hacer? ¿Lavaré alguna ropa o haré unas arepas? Algo estaba pensando qué hacer después de la oración. Vino el ángel, la visitó y le dio todo un recado. El recado era que Dios la estaba escogiendo para ser la madre del Salvador. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Si yo tengo un novio pero no estamos casados, y entonces el Espíritu Santo le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y serás llena del Espíritu de Dios. Mire, para Dios no hay imposibles. Tu prima, Elizabeth, tiene 75 años y ella está ahorita encinta. Tiene 6 meses de embarazo. Le estaba mostrando el ángel que para Dios no había imposible. Mientras tanto ella estaba pensando en otra cosa. ¿En qué estaba pensando? Elizabeth embarazada, 75 años, barrigona. No, y yo aquí, este señor me tiene distraído. Ella empezó a preocuparse desde ya. El ángel la dejó y ella salió corriendo a donde su prima Isabel. ¿Por qué? Porque mi prima anciana está encinta y necesita de mi auxilio, de mi ayuda. Ese es otro ejemplo de que el Espíritu Santo lo conduce a uno y lo lleva a hacer cosas que no están en la mente de una persona, en la mente de nosotros, pero se fue inmediatamente a servir. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo y eso es lo que quiere decir ese texto bíblico. ¿Comprendido? sí señor, gracias. Versículo 3. El versículo 3. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Muy bien. El Espíritu llega a todo y a todos, sin excepción. Ahí dice que a todos quedaron llenos. La forma del Espíritu Santo en este caso es como lenguas de fuego. Ya leímos un texto bíblico del bautismo de Jesús que tenía otra forma, una paloma. La forma del Espíritu Santo como lenguas de fuego. ¿Qué hacen las lenguas de fuego? Pues miremos a ver. Ya ustedes vieron 2 textos bíblicos de Isaías 5:24 e Isaías 6:7. Cuando ustedes vean un texto bíblico, mientras yo estoy hablando, inmediatamente ustedes cogen su Biblia y van a buscar ese texto bíblico para que se arriesguen a ayudar a proclamar. A ver, ¿qué dice Isaías 5:24? Isaías 5:24, ¿qué dice? Por eso, como come el fuego, la paja y el heno se consumen la llama, su raíz acabará podrida, su flor volará como tamo, por haber recusado la enseñanza de Yahvé Sebaot. Muy bien. Por haber despreciado la palabra del Santo de Israel. Ahí está diciendo que las lenguas de fuego consumirán a quienes desprecian la palabra de Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso. Entonces, esas llamas son para consumir el mal, que quizá era lo que ocurrió en Pentecostés. La lengua de fuego, había mal en medio de ellos. Ustedes ya lo dijeron hace ratico. Alguien lo dijo. Cuénteme a ver, ¿quién se acuerda cuál era el mal que estaba en esa tarde de Pentecostés? En esa mañana, porque eran 9 de la mañana. ¿Quién se acuerda? El temor, el miedo. Perfecto, estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos y ese día el Espíritu de Dios viene a consumir el mal que hay y es el miedo que hay. Y por eso, consumiendo el miedo, se levanta Pedro y dice, aquí nadie está borracho, porque alguien dijo por allá, estos están como borrachos, hasta ahora es las 9 de la mañana y entonces está
están borrachos. Y él dice, ninguno está borracho. Lo que pasa es que se está cumpliendo la palabra del profeta y empieza a hacer toda una predicación. Miremos ahora Isaías 6:7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar. Y tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Entonces el Espíritu de Dios en forma de lengua, o la lengua de fuego, es también para consumir el pecado, para consumir el mal que hay. Es decir, que el Espíritu también actúa en el sacramento de la reconciliación. Cuando veamos los sacramentos, lo vamos a ver. Entonces, ahí vamos mirando cómo actúa la lengua de fuego en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice el versículo 4 de lo que estábamos leyendo hace rato? Sí, se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu llenó a todos con su presencia, sin excepción, a todos. Por supuesto que los que estaban en la actitud de oración. Puede tratarse de glosolalia, es decir, que todos hablan diversas lenguas, pero hablan un solo lenguaje, que es el amor. ¿Qué era lo que se necesitaba? Que todos los que estuvieran allí comprendieran lo que estaba ocurriendo, porque ellos tenían que salir de ahí a todas las naciones a contar lo que había ocurrido. Incluso a contar y a evangelizar lo que tenían que evangelizar. Aquí nace la iglesia. ¿Y qué tienen que ir a contar? El que había muerto está vivo, ha resucitado. Y tenían que ir a todos los lugares a contarlo. Por eso, el gran milagro de Pentecostés es comunicarles el mensaje a cada uno de los que se encontraba ahí, para que ellos hablaran y entendieran el mensaje y lo contaran en lenguas distintas. Para que nosotros recibiéramos el mensaje en español, para que los franceses lo recibieran en francés, para que los italianos en italiano, para que los americanos en inglés, y así todos los idiomas. Pero un solo lenguaje, el lenguaje del amor, para ir hasta los confines a hablarle a todos. Porque eso es lo que significa Iglesia Católica. Este es un mensaje para todos. El Espíritu Santo es pluriforme. Eso significa la lengua de fuego y que vaya a todas las gentes y que hablaban en lenguas distintas. Esto quiere decir que hace diversa la uniformidad. Es un mismo mensaje que hay que comunicar. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que murió, está vivo, ha resucitado. Un mismo mensaje que se debe comunicar de diversas maneras a diversas partes del mundo, a diversas culturas, a diversas personas. La acción del Espíritu en quien lo recibe. Vamos a ver eso. El Espíritu Santo pluriforme hace diversa la uniformidad. No queremos que todos sean iguales, porque el Espíritu de Dios, eso es lo que no le gusta. Si hay uniformidad en el mensaje, si es una iglesia una, pero es uniformidad en la pluralidad, porque hay pluralidad en medio de esta uniformidad. Acción del Espíritu en quien lo recibe. Miremos a ver, ¿qué dice Hechos 1:5? Hechos 1:5 dice, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. La acción del Espíritu en quien lo recibe.
Dentro de poco seréis bautizados. Lucas 1:15. Porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Están hablando de Juan el Bautista, del que va a preparar el camino. Va a ser un profeta. Están contando ahí cómo se va a vestir. Va a ser importante, pero no se va a vestir de lino, no se va a vestir con púrpura como los reyes o como los sacerdotes, a pesar de que Juan el Bautista era hijo de sacerdote, sino que Dios y el mismo Espíritu, cuando lo recibió, porque en ese momento en que María va a visitar a Elizabeth, Juan el Bautista recibe al Espíritu Santo. ¿Quién se lo comunica? María, que estaba llena del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo le cambió la vocación a Juan el Bautista. Juan debió haber sido sacerdote, pero es el Espíritu el que le cambia la vocación. Ahora usted va a ser profeta. Preparar el camino para la salvación. Muy bien, ¿qué dice Colosenses 1:23? Colosenses 1:23 dice: con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Pablo es ministro del Evangelio y les está diciendo a todos que deben perseverar. Perseverar en el mensaje que les está entregando. Si ustedes perseveran, alcanzarán al final. A veces, si uno estuviera en esa comunidad, uno no entendería lo que dijo Pablo. Pero después, muchos años después, siglos después, cuando leemos esta carta, entendemos. Quienes perseveraron, quienes estuvieron ahí escuchándolo, alcanzaron la verdad, alcanzaron y descubrieron el gran secreto. Muchos no estaban de acuerdo con Pablo, no lo querían. Primero porque era perseguidor, porque fue perseguidor. Y en otras ocasiones porque Pablo estaba diciendo, para las nuevas generaciones, para todos ustedes gentiles, si ustedes quieren pertenecer a esta iglesia, no necesitan circuncidarse. Y muchos judíos se molestaron. ¿Cómo es este que va a abolir la ley de Moisés? ¿Este acaso quién es? Y se lucharon de enemigos y creó un montón de enemigos para Pablo. Y Pablo los estaba instruyendo con la nueva luz del Espíritu, la nueva norma de Jesús el resucitado, Jesús la nueva ley. Les estaba instruyendo cómo deberían actuar de ahora en adelante, no según la norma de Moisés, sino ahora según la nueva norma que era Jesucristo el Señor. ¿Qué deberían hacer? Permanecer, reunirse constantemente en la reunión y esperar a ver qué enseñanzas ocurrían de ahí en adelante. Vamos a ver entonces, estábamos aquí. Reflexión sobre los Hechos de los Apóstoles 2:1-4. Y vamos ahora al cumplimiento de la promesa de Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice el texto bíblico: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Quizá ellos no lo entendieron. Hoy muchos de nosotros, que hacemos parte de la renovación carismática católica o que hemos participado de ella, entendemos ahora sí, porque es el Espíritu el que nos hace entender y comprender todas las cosas. Cuando Jesús estaba con su comunidad y los estaba instruyendo y les estaba hablando, no entendían nada. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando empezaron a ponerlo por escrito. 50 años después, porque la primera carta por allá fue en el año 64, la primera carta que escribieron. Empiezan a poner por escrito y el primer evangelio por allá en el año 70, ahí es cuando entendieron las cosas y empezaron entonces a ponerlas en regla. Pero era necesario que
recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se acordaban absolutamente de nada de lo que Jesús les hubiera dicho ni enseñado. Pentecostés es entonces el nacimiento de la iglesia, cuando ellos, sin temor, allá reunidos en el cenáculo, salen llenos del Espíritu Santo a anunciar que está vivo el que fue crucificado. Ahí nace la iglesia. Y ahí se inicia la misión evangelizadora. Por eso es que estos 10 días que vamos a tener nosotros de encuentro es para clamar, para conocer al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para amarlo más, para suplicarlo, y si Él se aprovecha, y si Él aprovecha de nosotros, nos convierte en misioneros. ¿Qué misioneros? Los de este año 2025, misioneros de la esperanza, por el jubileo que estamos viviendo. Tenemos aquí una tercera dimensión litúrgica y espiritual. Pentecostés en la tradición de la iglesia. La liturgia de Pentecostés y su simbolismo. Hay muchísimo de simbolismo en la liturgia, hay simbolismo en la iglesia. Y vamos a mirar entonces estos 3 textos bíblicos que ya hicimos un poquito de mención de ellos. Fuego, según Hechos de los Apóstoles 2:3, viento, Hechos de los Apóstoles 2:2 y lenguas, Hechos 2:4. ¿Quién quiere leer el texto bíblico? Pues, a ver, Hechos 2:3. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Muy bien. Fuego. El Espíritu como fuego enciende a la iglesia para iluminar al mundo. Eso es clave. Nosotros, si somos llenos del Espíritu, si vamos a ser llenos del Espíritu, va a ser con una finalidad, como Juan el Bautista. Juan el Bautista decía: yo no soy la luz, yo solo soy la lámpara, la luz es Él, yo soy el que porta la luz. Nosotros también debemos ser eso. Si el Espíritu de Dios se aprovecha de nosotros y somos bautizados, somos encendidos en el fuego del Espíritu, es para hacer luz para otros, para hacer luz para otros. Vamos para el Hechos 2:2. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraba. El Espíritu Santo como viento. Acordémonos de ese texto bíblico que el viento empuja la barca de la iglesia. Cuando Pedro estaba asustado, se aterrorizó porque el viento empujó la barca de la iglesia. Y el viento del Espíritu Santo en nosotros es cuando nos empuja hacia adentro, mar adentro, en medio de la oscuridad, en la madrugada, que es cuando el mar está más empicado. ¿Nosotros qué desearíamos? Quedarnos en la orilla, así de noche, mejor en la orilla. Pero el mar, el Espíritu nos está llevando en nuestra barca, que es la iglesia, en medio del mar, donde el mar está embravecido, y lo que simboliza el mar simboliza el mal. El Espíritu nos saca a nosotros de la comodidad para ponernos a trabajar, pero nosotros preferimos quedarnos en la comodidad. ¿Para qué incomodarnos? ¿Qué es que hay que ir más temprano hoy a la reunión, o hay que ir a las 7 de la mañana a una misión? ¿Y por qué tan temprano? Cuando nos cambian a nosotros que hay que ir a otro lugar, nos desacomodan, y a nosotros no nos gusta que nos desacomoden. El Espíritu de Dios nos quiere a nosotros así, disponibles. No nos deja acomodar, sino queremos estar siempre dispuestos. Él quiere que nosotros estemos dispuestos y nunca poner peros, sino decir: aquí estoy dispuesto, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios. Vamos con las lenguas. Hechos 2:4. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresar. El Espíritu da a la iglesia una lengua nueva, la del amor.
Es la lengua de la verdad. Es la lengua de la unidad. Eso es lo que crea el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Eso es lo que crea el Espíritu Santo en la vida del fiel que ama a Jesucristo y que ama a la iglesia. Amor, verdad, unidad. Aquel fiel, aquel cristiano que crea división, no es del Espíritu de Dios, porque el Espíritu lo que trabaja y en lo que se esfuerza es en la unidad, en reunirlos para una misma misión. Si nosotros empezamos a crear división, vamos en contra de lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu da a la iglesia una lengua nueva, la del amor, la de la verdad y la de la unidad. Debemos tener nosotros la mente abierta a lo que estamos diciendo para no ir en contravía de lo que es el Espíritu de Dios. Importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana, dones y frutos. Pentecostés en la tradición de la iglesia. Importancia del Espíritu Santo en la vida de nosotros los cristianos son sus dones y sus frutos, porque con sus dones podemos trabajar y con los frutos estamos midiendo. Es el termómetro. Los frutos son el termómetro de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hay que mirar a ver si nosotros estamos o no estamos en consonancia de los frutos del Espíritu. Dimensión litúrgica y espiritual. Pentecostés en la tradición de la iglesia. El Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué pasa con el Espíritu de Dios en la vida de nosotros? Ya lo sabemos. Desde el bautismo, los que somos bautizados. Desde el bautismo hemos recibido el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo nos hace hijos del Padre. ¿Tú te comportas como hijo de Dios? ¿Tú te comportas como hija de Dios? Hay que no olvidar unas cosas. Que el otro que está a tu lado también es hijo de Dios. Es tu hermano, es nuestro hermano. Entonces nosotros nos debemos comportar como hijos de Dios y comportarnos con los demás como si fuéramos hermanos. 2. El Espíritu Santo en la vida del creyente, del que cree, nos hace semejantes a Cristo. Nos parecemos a Él, al Mesías. ¿Qué hace el Mesías? Se preocupa del otro. Se preocupa por su salvación. Se preocupa por su hermano más que en sí mismo. Le interesa que ocupe la silla de adelante más que yo sentarme en la silla de adelante. Que el otro esté bien acomodado. Que el otro escuche bien el mensaje. Que el otro se sienta feliz. Que el otro se sienta feliz en la comunidad. No se sienta discriminado. No se sienta desplazado. Sino que se sienta a gusto. Eso es lo que nos hace a nosotros asemejarnos a Cristo Jesús. 3. El Espíritu Santo en la vida del creyente nos santifica. Estamos en un proceso, en un camino de santificación. ¿Cuándo seremos santos? Cuando entremos al reino de los cielos nos dirán, ¿entra o no entra? Por ahora estás en proceso de santificación. Y tenemos que trabajar por eso. Que entonces que no hago nada, no sirvo en la iglesia hasta que yo no sea santo, no pierda el tiempo. Estamos en un proceso de santificación y posiblemente lo sorprenda la muerte, ya lo dije, y aún no ha llegado a perfeccionar la santidad. 4. El Espíritu Santo en la vida del creyente nos guía en la verdad. Para permanecer en la verdad, para enseñar la verdad, para disfrutar la verdad, esta verdad de la que nos hablan, del Espíritu, de la vida después de la vida, de esta vida, de lo que hay después de la muerte. Esa es la verdad de la que nos hablan. 5. El Espíritu Santo nos impulsa a la misión, a servir, a ser parte de la iglesia, a ser peregrino, a contarle a otros de lo que hace el Espíritu, cuál es el proyecto del Padre, cuál es la misión del Hijo, y que el Espíritu Santo es el que nos capacita
para trabajar, para servir en la iglesia. Y estos 7 dones del Espíritu Santo son eso, son los regalos que da el Espíritu de Dios a todos nosotros para capacitarnos, para servirnos a nosotros mismos, para nosotros ser cada vez mejores. A ver, van abriendo sus micrófonos y van contando qué dice ahí. El don de la sabiduría, ¿quién quiere decir? Ver todas las cosas con los ojos de Dios, amar lo espiritual por encima de lo material. Muy bien, ustedes después lo van profundizando. Segundo de los dones, eso los vamos a profundizar en uno de estos días. Entendimiento. Otra persona. Comprender mejor los misterios de la fe. Ese es el don del entendimiento. No entendemos muchas cosas. Con el don del entendimiento comprendemos mejor. Consejo. ¿Quién quiere? Consejo, ¿don del consejo? Saber qué hacer en situaciones difíciles, saber orientar a otros. Ay, disculpa. Saber qué hacer en situaciones difíciles y saber orientar a otros. Cuando yo quiero saber qué hacer en situaciones difíciles, necesito el don del consejo. Cuando yo quiero orientar a otros, necesito el carisma del consejo para servir a otros. Si es para mí, don del espíritu del consejo. Fortaleza. ¿Quién quiere leer? Ser valiente en las pruebas, perseverar. Sí, valentía. De eso es lo que venimos hablando desde el comienzo. Lo que recibieron el Espíritu Santo, lo que recibieron en Pentecostés, la comunidad, para salir a hablar del resucitado. Valentía. Don de fortaleza. Don de la ciencia. Ver el mundo con mirada de fe y reconocer a Dios en la creación. Efectivamente, cuando muchas personas dicen por ahí, yo amo tanto a Dios que yo no necesito ir al médico. Mi Dios es mi médico. Está equivocado, está equivocada. Porque Dios ha puesto en las personas el don de la ciencia para que ahí surja la medicina y para que cure a los enfermos, para que nosotros recurramos a Él. Quien quizá está diciendo, yo creo en Dios y yo no necesito médico porque mi médico es Dios, yo pensaría que se está excediendo en confianza y está desaprobando algo que Dios ha creado, que es el don de la ciencia. Don de la piedad. ¿Quién quiere? Amor filial hacia Dios y los demás. Deseo de orar y hacer el bien. Claro que sí. Yo soy piadoso, no porque rezo mucho, no porque cargo el rosario en mi cuello y porque aprovecho cualquier circunstancia para invitar a otros a rezar y demás o a hacer novenas. Es un afecto de amor hacia Dios y hacia mis hermanos. Hacia Dios y hacia los hermanos. Si solamente es hacia Dios, eso ya es otra cosa, temor de Dios. Pero le falta el amor a sus hermanos. Y ahí ya está la piedad. Y es un deseo de estar con Él, en Él, de encontrarme con Él, de hablarle a Él, de darle gracias, de pedirle cosas, de pedirle lo que necesitamos, de pedirle por otro y de hacer siempre el bien, el don de la piedad. Otro don, el temor de Dios. ¿Quién quiere? Temor de Dios. No miedo, servir, sino profundo respeto y deseo de no ofender a quienes amamos. A quien amamos, que es a Dios. Muy bien. Estos dones nos transforman interiormente a cada uno de nosotros y nos hacen ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Por eso, tratemos de trabajar en cada uno de ellos para hacerlos conscientes en nuestra vida y hacer que el Espíritu de Dios se forje en nosotros. Los frutos del Espíritu, esos son el resultado
de vivir según el Espíritu, y están allá en Gálatas 5 del 22 al 23, y son 12. Son manifestaciones de la vida auténtica del cristiano. Si estos frutos habitan en ti, es porque está presente el Espíritu de Dios. Si no están, es porque hace falta el Espíritu de Dios en tu vida. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad o afabilidad, bondad, querer hacer las cosas bien, ser bueno, ser fiel, fiel a Dios, fiel a lo que tú prometes, fiel en todo momento, como madre, fiel como docente, fiel como cristiano, ser manso, no crear violencia, sino ser mansedumbre, ser constructores de paz, dominio de sí, no dejarse dominar, no dejarse llevar, no dejarse descomponer, sino que usted se mantiene equilibrado o equilibrada. Ser una persona modesta, ser una persona casta, ser una persona que persevera en el bien hasta el último momento. Eso sería longanimidad. Todos estos frutos del Espíritu son el termómetro que nos dicen si está el Espíritu de Dios en tu vida o no. Esto lo vamos a ver en otro día más adelante. Estos son como el profesor, Señora. Que Olga apague el micrófono, que interfiere con lo que usted está hablando. Listo. Gracias. Todos estos frutos son como el perfume del Espíritu en cualquier persona. Se siente la fragancia, se siente el olor, se notan, atrae a esta persona porque tiene todas estas características buenas, bondadosas, características propias del Espíritu de Dios. Tomen nota y que ese sea el termómetro para que en nosotros habite el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se alimenta esta vida en el Espíritu de la que estamos hablando? Ojo, si nosotros queremos esos dones, si nosotros queremos tener en nuestra vida estos frutos, debemos ser personas de oración constante, no de cada 8 días, es de todos los días. Y oración al Espíritu de Dios. Oración de todos los días, aunque todos los días yo debo alabar a Dios Padre, alabar al Hijo y alabar al Espíritu de Dios. Ahí estoy alabando a los tres, estoy orando a los tres. Y en mi encuentro de oración yo alabo, yo pido perdón, yo doy gracias y yo pido lo que necesito. Y por supuesto, tengo que escuchar a Dios a ver qué me quiere decir. 2, escuchar a Dios. Yo le hablo a Dios y escucho a ver qué me dice Dios. Lectura de la palabra. Dios nos habla por medio de la palabra. El Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra. Todos los días debemos hacer oración meditando la lectura bíblica de la liturgia de la iglesia y a ver qué me dice hoy el Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo mejorar? 3, celebración de los sacramentos, especialmente Eucaristía y cuando necesite reconciliación. Y alimentarme de la Eucaristía no solo los domingos, ojalá más frecuentemente. 4, realizar obras de caridad. Yo estoy diciendo aquí cómo debo alimentar la vida en el Espíritu de ustedes, de nosotros. Realizar obras de amor, obras de caridad que se realizan a los hermanos. Y cuando yo realizo una obra a mi hermano o a mi hermana, a otra persona, es como si se las estuviera haciendo a Dios. Estas obras de amor abren el corazón al amor y acrecentamos nosotros en nuestra vida la virtud del amor, la fe, la esperanza y la caridad, o sea, el amor, la caridad es el amor. 5, docilidad a la escucha de la iglesia. Ser dócil a la escucha a la iglesia, porque es donde el Espíritu va guiando. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios se acabó allá con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. No, el Espíritu Santo sigue actuando. El Espíritu Santo estuvo presente
en todos los discípulos. Y cuando se iba muriendo uno y necesitaban otro, les imponían las manos para hacer un nuevo obispo o un nuevo sacerdote o un diácono. Cuando imponían las manos, comunicaban el don del Espíritu Santo y quedaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso empezaban a actuar en el nombre del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ahí muchos documentos, no son palabra de Dios, pero después hay documentos que haya escrito Lino, Cleto, todos los demás papas, y las reuniones que hubo, los concilios de la iglesia convocados por los papas, ahí estaba el Espíritu de Dios actuando en ellos. Ya no es eso palabra de Dios porque ellos no fueron testigos oculares de Jesús, pero el Espíritu de Dios estaba actuando ahí. Es como decir, por ejemplo, que la elección del Papa León hoy en día ¿sería que sí estuvo el Espíritu de Dios ahí presente? Muchos van a decir que sí, por supuesto que sí, se nota, porque muchos de la iglesia oraron al Espíritu de Dios que estuviera iluminando a los cardenales para elegir al mejor. Y ahí está actuando el Espíritu de Dios. Cada documento que ellos, los papas, están ahora redactando, eso no es palabra de Dios, pero es la acción del Espíritu actuando hoy, en este año, en este tiempo, en el siglo en que nos encontramos. Bueno, pregunta para ustedes, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en tu vida? Pregunta abierta y contesten. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en tu vida? ¿Quién quiere ir respondiendo? El Espíritu Santo me muestra cuando alguien tiene una necesidad y requiere ayuda. O sea, creo que el Espíritu me guía para brindarle apoyo a algunas personas. Muy bien, perfecto, sí. Cuando usted se entera que alguien está en dificultad, un familiar, un amigo, cuando usted se entera no es por chisme, es porque de pronto usted puede convocar a otros y vamos a ver cómo ayudamos a esa persona. Perfecto, esa es una manera. ¿Cómo más? El Espíritu se manifiesta en nosotros en un momento en que nosotros hacemos un servicio, cuando es un servicio de calidad y nosotros también hemos orado y pedido Espíritu Santo para poder, hacer ese servicio, realizar ese servicio en todos los campos que Dios nos da los carismas y dones para hacerlo. Entonces Él se manifiesta a través de nosotros con nuestro servicio a nuestros hermanos en cualquier ámbito, y Él está con nosotros en todo momento, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo tenemos también el rostro de Jesús. Los demás nos ven a nosotros con esa confianza y también podemos ayudarlos mucho, y entra uno en una confianza con ellos, que es con un servicio muy bonito. Por ejemplo, el servicio a los enfermos, cuando vamos con estos carismas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tenemos nosotros y lo podemos manifestar a los más necesitados. Muy bien. ¿Cómo más? El Espíritu Santo se manifiesta en mi vida cuando tengo dificultades para tomar decisiones. Entonces Él es el que me orienta, el que me guía para seguir por el buen camino. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar algo? Cuando entramos en polémica con mis hijos sobre las ideologías de los jóvenes y que no están de acuerdo en muchas cosas de nosotros los católicos, entonces ser capaz de debatirles y de hablarles de Dios, de la Virgen, del Espíritu Santo, y demostrarles que sí Él ha estado presente en nuestras vidas. Perfecto. ¿Cómo más? Cuando leemos y podemos comprender las Santas Escrituras, creo que siempre que leemos la Biblia debemos invocar al Espíritu Santo para poder entender el mensaje.
Sí, cuando nosotros, cuando estudiamos, cuando vamos al templo, cuando escuchamos, ya nos estamos capacitando para comprender y entender y enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los demás. Muy bien. ¿Cómo más? Pues en mi caso, cuando uno se llena del Espíritu Santo y tiene esa valentía de traer nuevamente a los hijos a los pies del Señor, ¿no? Para que vuelvan pues, a la Santa Misa, a leer las Escrituras, a volver a como a nacer, ¿no? Sí. Volverle la dignidad a esas personas que están tan alejadas de Dios, ¿no? Dos preguntitas más. ¿Qué significado, según lo que hemos visto, según lo que vimos hoy, qué significado tiene Pentecostés en nuestra realidad actual? Y esa pregunta o esta otra, ¿cómo podemos prepararnos nosotros para recibir el Espíritu Santo de manera más plena? Cualquiera de las dos pueden responder. En nuestra realidad actual, ¿qué significado tiene Pentecostés? Yo creo que para recibirlo de manera más plena debemos acudir quizá o por lo menos yo, a la reconciliación, a la confesión, para poder llegar a esa Eucaristía de Pentecostés, perdóname, como en paz, como casi que al día. ¿Quién más? Bueno, para tener recibir ese Pentecostés de verdad pleno, pues comparto lo que dice mi compañera, mi hermana, del estar uno en esa reconciliación con Dios, pero también lo que estamos haciendo, porque muchas veces nosotros siempre decimos el Espíritu Santo, la novena del Espíritu Santo, pero realmente no estamos comprendiendo ni entendiendo qué es realmente lo que debemos prepararnos para así poder llegar a ese momento que viene el Espíritu Santo y nos toca. Debemos prepararnos, por ejemplo, con los dones. ¿Cuáles son los dones que yo no tengo? ¿Cuáles no me faltan todos? Pues yo le pido al Espíritu Santo sabiendo y comprendiendo qué son cada uno de ellos y qué es lo que me faltan a mí en mi vida. Pues yo le pido al Señor al Espíritu Santo que me los regale para poder ser mejor otra persona, para poder vivir ese Pentecostés de una manera que estoy segura de que yo se lo pedí en preparación y en oración y me pueda llegar ese don o dones que yo anhelo tener del Espíritu Santo en esa fiesta de Pentecostés. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Pero para llegar a un Pentecostés más pleno, pues importante lo que estamos haciendo, ¿no? Preparándonos, porque hay muchas cosas que no sabemos. Y también otra, pues lo que pasa es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos permita reconocer nuestros errores, nuestras faltas, porque hay veces nos creemos que no, nosotros somos casi como perfectos. Entonces, pues pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer todas esas faltas para así poderlas empezar a cambiar con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo tampoco no lo podemos hacer. Tenemos que siempre pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque esa es una gracia y un poder que nos da para poder cambiar. Muy bien, Olga, lo que usted dijo, lo que estamos haciendo, que es esta decena, este decenario, y que sea en oración. ¿Usted se acuerda de una vigilia que hicimos una vez en Agua Azul, allá en el templo? ¿Y usted se acuerda de eso y quiere contar algo? ¿Se acuerda de esa novena que hicimos? ¿De una vigilia? Sí. ¿Eso fue en qué año? Muchos frutos, ¿cómo? ¿En qué año fue eso? Eso fue como en el 90 Como en el 90 más o menos. No. ¿No? No, porque sí, tal vez sí, como en el 90. Más o menos. Sí. 94, 93, así. ¿Y qué pasó de los frutos? Mucho. Por ejemplo, yo fui una de esas conversiones.
yo andaba en unos pecados graves. Pero gracias a Dios inició mi proceso de conversión en ese entonces, y quiero contarle que hoy en día reparé esa falta. O sea, Dios me dio esa oportunidad de que esa señora me perdonara, y somos, pues, aparte de que éramos de la familia, somos buenas amigas ya. Sí. ¿Sí recuerda? Sí. Sí, Dios me permitió eso, y ahora, pues yo le admiro eso de que me haya podido perdonar. Y ese es un testimonio muy bonito. Más que todo lo doy por ver el poder y la gracia que hizo el Espíritu Santo, en que esa señora me haya podido perdonar de verdad. Muy bien, entonces mañana les voy anticipando, mañana por ahí unas 3 personas se podrán presentar con la posibilidad de que puedan ustedes encender su cámara para que las conozcan. Por ejemplo, ahorita Miriam estaba hablando de mi hermana, mi amiga, lo que dijo mi hermana, mi amiga, y estaba queriendo decir de Patricia, pero me encantaría que las conozcan. Yo las conozco, algunas. Entonces sería muy bueno que mañana por ahí 3 y otro día otras 3, pero que activen sus cámaras. Vamos a terminar nuestro encuentro con esta oración que dice aquí en el tablero, una frase pequeña, porque no se nos puede olvidar que nosotros debemos estar en actitud de oración y siempre clamar lo que dice ahí. 3, 2, 1. Ven, Espíritu Santo, y transforma nuestro corazón. Fortalécenos en nuestra misión y haznos testigos de tu amor. Amén. De cada encuentro nuestro debe haber un compromiso. Yo me comprometo a tal cosa. Por ejemplo, aquí dice un pequeño compromiso personal: orar cada día pidiendo la efusión del Espíritu Santo y pedir cada uno de los dones, lo que ustedes estaban diciendo ahorita, porque los necesitamos. Otro compromiso: meditar en la acción del Espíritu Santo en los evangelios. Para eso, que tenemos: profundizar, leer los textos bíblicos y poder llegar a donde actúa el Espíritu de Dios en la palabra. Entonces me alegró haber compartido con ustedes, y digan lo que quieran decir antes de irnos, cómo se sintieron y qué tienen que decir. Yo quiero saber si tienen fotos del encuentro en Agua Azul, para ver cómo estaba el profesor hace 35 años. No, mentiras. Feliz y bendecido descanso. Tenía bastante pelo. Eso es lo que quiero ver. Profe, qué pena. Uno de los compromisos era hacer oración y el otro era meditar la acción del Espíritu Santo en la palabra. Meditar la acción del Espíritu Santo en la palabra, meditar la acción del Espíritu Santo en los evangelios. ¿Algo más para decir de lo que haya quedado de este día? ¿Quedaron aburridos? ¿Cómo quedaron? Yo ya voy prendiendo mi cámara. Yo soy Ana Seritner y me gustó realmente muchísimo. Me quedaron bastantes cosas. Uno no tiene ni idea lo que significa. Yo no tenía bien idea lo que significa el Espíritu Santo y todo lo presente que está en cada momento de nuestras vidas. De verdad le agradezco mucho a Dios esta oportunidad, a usted, por darnos esta novena de cena, ¿fue que dijo? Sí, de cena. Y verdad, aprovecharla al máximo. Yo voy tomando nota y hay muchas cosas que se me escapan, pero sí, de verdad que estoy muy contenta y le agradezco, y gracias a todos.
Yo voy a tratar de tomarle foto a esas y les voy a enviar un paquetico de fotos para que vean las fotos y les recuerden las cosas. Conoció. Ya me conoció, ya me dijo. Bueno, Anita, Dios la bendiga mucho. Amén, gracias. Listo, entonces quedamos ahí, terminamos por hoy con la ayuda de Dios y esto que hemos hecho ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invitados para continuar en el día de mañana en nuestro segundo encuentro de decena al Espíritu Santo de Pentecostés. Bendiciones muchas y felicidades. Amén. Hasta mañana y muchas gracias. Que un bendecido descanso. Adiós. Hasta mañana, santa noche, gracias. Dulces sueños para todos. Dios lo bendiga. Buenas noches. Amén, Muchas amén. gracias para todos y feliz noche. Gracias, gracias. ¿Será que usted me puede hacer un favor? Señora. Es que yo no alcancé a tomar nota de todo eso, no tiene fotocopia, algo así. Sí, yo miro las fotos de las diapositivas y se la envío. Ah, bueno. Bueno, yo no sé, si acaso no puedo cumplir todos los días, entonces yo le llamo anticipado para que... Me avisa para grabar.